conforme las escrituras, mis hermanos, he hallado que este cuerpo y el suyo también, dice que está hecho de barro y cuyo cimiento es el polvo de la tierra. Y le invito a que vaya a sus escrituras en un libro muy conocido, el libro de los Salmos. Salmo capítulo 90, gloria a Dios. Salmo 90, y vamos a estar leyendo 4 versículos del 3 al 6. Cuando lo tenga me dice un amén. Y está siendo proyectado también. Gloria a Dios. Salmo 90, capítulo 90, versículo 3 al 6. Y la palabra del Señor la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra inmortal del Señor dice así: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Ore por mí, que Dios me ayude. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor, reconociéndote, Señor, que eres el que se merece la honra y la gloria. Y que seas tú, Señor, administrando tu pueblo, Señor. Que seas tú ayudándome, Padre, para compartir las escrituras, Señor. Tú has sido bueno en mi vida, Padre, y hoy, Señor, me han dado la oportunidad de hablar de tus virtudes, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Gloria a Dios. Este tema, mis hermanos, es un tema breve. Y le he puesto como título de este tema, la brevedad de la vida del hombre. Y lo he compuesto en solo 2 puntos, mis hermanos. Y el punto número 1 dice así: el ser humano es mortal, el hombre muere. El punto número 2, Dios es inmortal, Dios existe desde la eternidad. Gloria a Dios. Y el punto número 1 dice: al contemplar la brevedad de la vida, produce humildad y temor delante del Dios eterno. Lo vamos a estar viendo conforme las escrituras en el precioso Salmo, que es Salmo 90. Versículo 3 dice así: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Este es Moisés, varón de Dios, mis hermanos, reconociendo que el hombre es mortal, que el hombre muere. Moisés dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Moisés, mis hermanos, tenía el entendimiento de que la vida del hombre es breve en esta tierra, porque Moisés había visto la muerte de su hermano Aarón y de su hermana María. Cuando Moisés hace esta oración, había visto no solo la muerte de su hermano Aarón y de María, su hermana, sino que había visto la muerte de miles y miles de israelitas perecer en el desierto. Estas palabras de Moisés son las instrucciones para el pueblo de Israel que se preparaba para conquistar la tierra prometida. Y Moisés hace una oración. Moisés hace un clamor delante del Dios eterno. Y esta oración de Moisés, mis hermanos, quedó plasmado en los salmos como oración de Moisés, varón de Dios. Así dice mi Biblia, el subtítulo de Reina Valera 1960. Gloria a Dios. Pero también, mis hermanos, puede ser que Moisés se acuerda de lo que Dios le reveló a él en Génesis 3:19, cuando Dios trae el juicio
por la desobediencia del hombre. En Génesis 3:19 la palabra del Señor dice así. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Moisés sabía que el hombre vuelve a la tierra porque de la tierra fue tomado. Pero a través de la escritura nos damos cuenta que él, sabiendo que el hombre vuelve al polvo de la tierra, él hace un clamor delante del Dios de todos los siglos. Y en Éxodo, mis hermanos, en Éxodo 32 vemos el clamor de Moisés para con el pueblo de Dios. Éxodo 32, del versículo 11 al 13. Éxodo 32, del versículo 11 al 13, la palabra del Señor dice así. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre, mis hermanos. Gloria a Dios. Moisés hace esta expresión, mis hermanos. Es que, mis hermanos, desde el llamamiento de Abraham de su tierra natal, Ur de los Caldeos, hasta Moisés, este pueblo no tenía un hogar estable, mis hermanos. Pero tenían más que un hogar estable, tenían la presencia del Dios Todopoderoso con ellos. La palabra de Dios dice que los guiaba con una columna de nube de día y como una columna de fuego de noche, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, nos hacemos preguntas en nuestras mentes. ¿Qué diferencia tiene un hombre de la antigüedad con los hombres actuales, mis hermanos? Si vemos a través del a la luz de la palabra de Dios, que los hombres de la antigüedad, mis hermanos, en el caso de Moisés, cuando Moisés veía los cuatro extremos de la tierra, él solo veía desierto en los cuatro extremos. Y vemos a los hombres, grandes hombres, que ellos se han proclamado solos, llamando apóstoles, y los vemos que ellos miran de los cuatro lados del extremo de la tierra llenos de vanidad, mis hermanos. En el versículo 4 dice, el versículo 4 del Salmo 90, dice así. Ahora, en este versículo, mis hermanos, vemos que no importa cuántos años vivamos en esta tierra delante de Dios, es breve, mis hermanos. El versículo 4 dice así: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Como esta vigilia que estamos teniendo, mis hermanos, va a ser breve. Gloria a Dios. A la carne se le hace largo, mis hermanos, pero al espíritu quisiera estar más en este lugar. El texto dice que 1000 años delante de Dios son como el día de ayer que pasó. Ahora, un día que pasa, mis hermanos, es porque ya pasó. ¿Acaso nosotros pensamos en el día que ha pasado? Por naturaleza, mis hermanos, somos de esos que pensamos en el día de mañana, aunque como cristianos sabemos que el mañana no es de nosotros. Pero nos afanamos, mis hermanos, hasta qué vamos a comer el día de mañana o qué vamos a vestir, mientras que la Biblia nos dice que no nos preocupemos por eso.
Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. En este texto del versículo 4, Moisés también puede ser que se acuerda de aquellos hombres que relata la Biblia en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, mis hermanos, habla de aquellos hombres antidiluvianos, aquellos hombres que vivieron antes del diluvio. Y les voy a mencionar 3 de estos grandes hombres, mis hermanos, como lo fue el primer ser que Dios creó del polvo de la tierra. Todos sabemos que fue Adán. Y las escrituras dicen que Adán vivió 930 años. Génesis 5:5. Génesis 5:5 dice la palabra del Señor así: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. El segundo es Jared, que vivió 962 años, Génesis 5:20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y el tercero es Matusalén, mis hermanos, que es el que vivió más años en la tierra. En Génesis 5:27 dice la palabra del Señor así: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Estos hombres, mis hermanos, vemos a través de la palabra de Dios, casi llegaron a los 1000 años. Pero la palabra de Dios dice que 1000 años delante de Él son como un día. En 2 de Pedro 3:8 dice la palabra del Señor así: mas, oh amados, no ignoréis esto, dice el apóstol Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años. Ahora, esto está como al revés. Y el apóstol Pedro, inspirado, y termina cerrando el versículo con la frase, dice, y 1000 años como un día. Son misterios de Dios, mis hermanos, que nuestra mente humana no alcanza a entender. Y la palabra del Señor nos sigue hablando de la brevedad de la vida del hombre en el versículo 5 del Salmo 90. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Cuando un objeto, mis hermanos, está en la orilla de un río, cuando llueve bastante y se forman las torrentes de aguas, son arrebatados por las corrientes en segundos, mis hermanos. Así es la vida del hombre delante del Dios eterno. Gloria a Dios. O como un sueño, dice la palabra de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando uno sueña, mis hermanos, por más hermoso que sea el sueño, cuando uno se despierta, se acabó. Y hay veces, mis hermanos, que uno quisiera estar soñando porque hay sueños agradables. Pero hay otros sueños que uno le da gracias a Dios cuando se despierta, pero igual se acabó, es un sueño nada más. Así es la vida del hombre delante del Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Como la hierba que crece en la mañana, dice el resto del texto, el versículo 5. Como la hierba que crece en la mañana. Y en el versículo 6 dice así: en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés contempla la brevedad de la vida del hombre delante del Dios Todopoderoso. Entonces Moisés expresa estas palabras. Voy a leer del versículo 7 al 10. Dice así: porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, note esto, son 70 años. Y si en lo más robustos,
en lo más fuertes, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, les voy a explicar algo sobre este texto. Ahora los que ya estamos en Cristo Jesús, sabemos al morir, volaremos, pero con Cristo Jesús. Así como dice el canto, mi alma volará y mi alma volará. Pero cuando Moisés se refiere a este texto, mis hermanos, es que el hombre vuela, pero al polvo de la tierra. Porque a estas alturas, mis hermanos, faltaban cientos y cientos de años para que nuestro Señor descendiera para darnos vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la realidad de la vida del hombre delante del Dios eterno. Porque Él es eterno, mis hermanos. En Apocalipsis podemos contemplar que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, el fin, el primero, el último, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y esto, mis hermanos, nos lleva al punto número 2, que es Dios es inmortal, Dios es eterno. Y el punto número 2 dice así: al contemplar la eternidad de Dios produce reverencia, pero también produce gozo en nuestros corazones, porque Él es nuestro refugio, Él es el que nos da la paz en medio de la tormenta. En el versículo 1 del Salmo 90, Moisés expresa estas palabras, mis hermanos. Moisés dice al Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés reconoce al Dios eterno que fue refugio de Abraham, de Isaac y de Israel, refugio de José y de Moisés. Y la palabra, mis hermanos, refugio en este texto, en el hebreo, da a entender que tenemos una morada en Dios, una habitación en Dios, un hogar en Dios. Entonces Moisés le dice a Dios: tú has sido un hogar de habitación, tú has sido una morada de refugio. Te adoramos, Señor. Santo eres Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y en el versículo 2 dice la palabra del Señor así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí, mis hermanos, Moisés nos da a entender que antes de la creación, escuche esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya existían. Dios existía desde la eternidad, antes de que sucediera lo que relata Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para entender esto, mis hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y para entender más, versículos 2 y 3. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo, mis hermanos, no hay nada. Sin Cristo no tenemos nada, mis hermanos. Y a veces, ¿verdad?, los inconversos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué no hay vida sin Jesús? El mismo versículo 4 nos da la respuesta. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, porque dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Cuando Moisés contempla al Dios eterno, Moisés lo que hace es clamar,
misericordia para con su pueblo. Salmo 90 del versículo 11 hasta el 17. Ya voy cerrando, mis hermanos. Moisés expresa estas palabras del 11 al 17. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Gloria te damos, Señor. Es que mis hermanos, a través de las oraciones como de Moisés que acabamos de ver, mis hermanos, y de muchos hombres de Dios de la antigüedad que relata la palabra de Dios. Escuche esto. Dios Padre mandó a su único Hijo para morir por nosotros a su debido tiempo. El Evangelio de Juan 3:16, el pasaje bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mis hermanos. Si hay alguno entre vosotros, si todavía no tiene a Cristo en su corazón, cree en el Señor Jesús y será salvo. Y no solo tú, sino toda tu casa será salvo. O si hay alguien que se apartó de los caminos de Dios, si ha pecado contra el Señor, vemos a través de las escrituras que grandes hombres pecaron contra Dios. El rey David pecó contra Dios, pero él se humilló, se postró en tierra 7 días, mis hermanos. El apóstol Pedro pecó contra Dios, negó a nuestro Señor 3 veces, pero dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. Y Cristo, a través de su misericordia, lo perdonó. Cristo se aseguró: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Le dice. Y Pedro le dice: tú lo sabes, Señor. Hasta ha sido este corto mensaje. Le doy la honra y la gloria al Señor. Así lo dejo con nuestro pastor que haga el llamado. Gloria a Dios. Y nos seguimos gozando, mis hermanos. Es vigilia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito el nombre de Cristo. Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar paraditos, mis hermanos. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu presencia, Señor. Nos gozamos en tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque en esta vigilia dirigida por la juventud de la iglesia, tú, Dios mío, has derramado tu amor, tu gracia. La presencia de tu Espíritu Santo ha estado aquí a través de esos cantos, a través de esa alabanza, a través de esos especiales, a través de tu palabra, Señor. Pero ahora, Dios del cielo, queremos hacer una invitación, un llamado muy especial para aquella persona que quizás haya venido hoy en esta tarde a este lugar. Si alguien fue invitado a venir al culto, sea joven, mayor, como sea, si usted nunca ha pasado a un altar a confesar a Cristo como su Señor y su Salvador personal, en esta noche yo le quiero hacer esta invitación a que usted venga y acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Será que hay alguien para Cristo en esta noche? Alguien que esté aquí quizás que sabe que necesita reconcilio.
que un día estuvo en el camino del Señor, pero se apartó. Se desvió por los afanes, las tentaciones. Hay tantas situaciones que el enemigo pone, como predicaba mi hermana Yasmin, que el enemigo anda buscando como león rugiente para devorar a aquel que se descuida, se aísla. Pero no se preocupe, que aquí hay un Dios que perdona. Si usted necesita reconcilio, no deje para mañana lo que usted puede hacer ahora. No le permita a Satanás que le tenga así. Usted tiene que estar seguro, confiado en el Señor, que si Cristo viene por tu iglesia, usted se va con Él. Si a usted le toca morir, usted va a la presencia de Dios. Dice la Biblia que si alguien ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Que aquel que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Será que alguien quiere hoy venir a Cristo? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. No vaya a cortar la transmisión.